Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que usted vea este video. Voy a seguir compartiendo con respecto al ascenso del alma. Dijimos que cuando la persona viene a la fe o se vuelve al Creador, ya sea que siempre estuvo o nació dentro de una familia que era religiosa o tuvo un encuentro especial, empieza a caminar en una congregación y se le enseña de la escritura, de la oración, del accionar y bueno, muchas otras actividades que se hacen dentro de las iglesias. Pero lo que no se le enseña en forma esencial de que cada persona, cada uno de nosotros somos un alma y esa alma, que cuando abandona el cuerpo muere, esa alma tiene y necesita estar conectada permanentemente con la fuente que es el Creador, que es el Señor. Cuando no está conectada y tampoco la persona tiene una creencia, vive, algunos tratan de vivir lo mejor posible sin hacerle daño a otros, pero en este mundo de la competencia de la dualidad. Otros sencillamente se dejan llevar por la oscuridad de este mundo que los embarga y se van al lado oscuro, podríamos decir, ¿no? Y otros que se llenan de actividades dentro de sus congregaciones y con eso como que pareciera de que el vacío existencial dentro del alma no se siente. Pero el problema es el siguiente. Todos recordarán que en el año 19-20 tuvimos la famosa pandemia en la cual estaba estrictamente prohibido juntarse grupos de más de 10, 20 personas. Por lo tanto, todas las actividades religiosas, como muchas otras, fueron suspendidas. Algunas congregaciones sobrevivieron reuniéndose por Zoom, por grupos, por Internet, quedando parte de esas congregaciones fuera porque ellas sencillamente eran de la tercera edad o del grupo de los analfabetos computacionalmente. Mucha hermandad de esa edad, de la tercera edad, que no tenía acceso a Internet o que no sabía cómo manejarse, se quejaron de que ni siquiera los llamaron por teléfono. Cuando volvió todo presencial, muchos de ellos no quisieron volver. Bueno, pero el asunto está que la pandemia fue simplemente un ensayo que el Creador permitió para ver el estado espiritual. Él lo conoce, pero es para que nosotros reconozcamos el estado espiritual en el que estamos. Si miramos a nuestro alrededor las cosas como están, estamos a un segundo, por así decir, más bien dicho, de que estalle un conflicto mundial, porque el conflicto entre Rusia y Ucrania escaló a todos los países de la OTAN, o sea, a Europa. El problema que tiene con el narcotráfico Estados Unidos lo tiene ahí frente a Venezuela y también poniéndole la mira a Colombia, poniéndole la mira a México, lo cual también podría desarrollarse desgraciadamente un conflicto mayor. ¿Qué decir del Medio Oriente, donde las cosas no se han calmado? ¿Qué decir de África? O sea, en cualquier minuto estalla todo el conflicto. Y este conflicto, aunque nosotros estemos al fin del mundo, acá en América del Sur, va a afectarnos a todos en general. Porque empieza la carestía, empieza a faltar cosas, suministros, la migración europea sería tremenda también. Entonces, muchos problemas. Y estamos frente a otra amenaza, que es la amenaza del terrorismo islámico. No digo del mundo islámico, porque el mundo islámico está dividido, como todo en este mundo está dividido. Los cristianos están divididos, los islámicos están divididos, los budistas están divididos, los políticos están divididos. O sea,
Nosotros somos una diversidad de divisiones, el ser humano. Pero hay una agrupación que se le llama el del terrorismo islámico, que pretende conquistar Europa y ya no le costaría mucho porque la migración ha permitido que mucha gente del Islam están en Inglaterra, en Francia, en España, en Italia y en todos los países de Europa. Por ejemplo, en Inglaterra escuché que ellos no querían que se pusieran adornos de Navidad porque los ofendían. En España reclamaron para Semana Santa que no sacaran la procesión porque para ellos era una ofensa. En el fondo, las intenciones de esta gente, de los dirigentes de estas agrupaciones islámicas, es reconquistar los, los imperios que tuvieron ellos, o sea, se me fue la palabra, pero instaurarse nuevamente en Andalucía, tener allí su se me fue la palabra en este momento. Bueno, pero en el fondo es eso. Y nosotros sabemos que en Venezuela también hay mucha invasión islámica. Con todo esto, hermanos queridos, es el tiempo que nos va quedando, que es corto, muy corto, en el que debemos prepararnos, comprar aceite para nuestras lámparas, porque va a venir el momento de la oscuridad completa. ¿Y cómo vamos a subsistir en la fe? No sabemos si vendrán otras pandemias, si vendrán otras reclusiones, no sabemos, pero el panorama está muy oscuro y la escritura confirma esto. En el fondo, muchos hermanos con los que yo hablo me dicen, sí, pero si está todo escrito, va a pasar. Sí, está bien, va a pasar, sabemos que va a pasar, pero ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no nos preparamos para eso? La parábola de las 10 vírgenes es muy clara. Las 10 estaban esperando al novio, las 10 estaban con sus vestiduras y todas tenían sus lámparas. Encendieron sus lámparas. Empezaron a esperar al novio, pero el novio se retrasó. Entonces cabecearon y se durmieron todas. Las, todas, las, todas las vírgenes se duermen. Cuando escuchan que dice que viene el novio, despiertan todas. Comienzan a preparar sus lámparas y el 50% de ellas no tenía aceite para encender sus lámparas. Y corrieron donde las que tenían y le pidieron aceite y estas dijeron, si te pasamos aceite, nosotros se nos apaga la lámpara, vayan a comprar. Mientras fueron a comprar, el novio entró. ¿Qué quiere significar esto? Que ahora es el momento de comprar aceite. ¿Y cómo compramos aceite? Es lo que he estado compartiendo con respecto al ascenso del alma y a la comunión íntima con el Creador. En muchos siglos atrás, los creyentes, hubo un tiempo, un mover que se le llamó el mover de la mística, donde hubo muchos creyentes que le llamaron místicos dentro del cristianismo, tanto del catolicismo como del protestantismo, que se apartaban al desierto para estar en comunión y en silencio con el Señor. En ese tiempo todo era lento, fue antes de la revolución industrial. Ahora es un tiempo en que todo es rápido, todo es para ayer, todo es automático, todo es instantáneo. Por lo tanto, para comprar el aceite para nuestras lámparas no es instantáneo. Les informo, no es instantáneo. No van a apretar un botón del computador y le va a llegar el aceite para su lámpara a la casa. No, querido, no es así. Se necesita trabajar. ¿Trabajar cómo? En nuestra relación personal íntima con el Creador y con nosotros mismos. Para ello necesitamos apartar tiempo para estar a solas con Él, conversar con Él, quedarnos quietos y en silencio para que Él nos muestre cómo Él nos ve y todo aquello que Él quiere que nosotros superemos. Y nos ha dado las herramientas, nos ha dado la vida poderosa del Hijo que está en nosotros por el Espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a comprar aceite para nuestra lámpara, entrándonos a la habitación interna
quedándonos en silencio, escuchando la voz del Señor, meditando en su palabra, y una vez que tengamos claridad, saliendo de allí y ejecutando aquellas cosas que corresponde ejecutar con respecto a los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Para esto tenemos que ser muy humildes y reconocer que estamos faltos delante de Él. Así tú seas el obispo, el pastor, el diácono, hagas muchas cosas, delante de Él estamos faltos, porque Él no quiere nuestro activismo, lo que Él quiere es nuestra atención completa. Atención completa. Muchos han escuchado hablar del déficit atencional, ¿verdad? Es un nombre que está de moda, en que a muchos de los padres se les dice en el colegio que sus hijos sufren de déficit atencional. Y muchos de nosotros, los adultos, somos iguales. Tenemos déficit atencional. Tenemos tantas ventanas abiertas como en un computador que no podemos prestar atención completa a una sola. Estamos mirando hacia allá, mirando lo otro, y se distorsiona lo que tenemos que recibir. Por lo tanto, es necesario que todos los santos días paremos, nos aquietemos, fijemos nuestro pensamiento y nuestra emoción y nuestra atención a Él. ¿Cómo lo podemos hacer? Invocando su nombre una y otra vez, o repitiendo un solo versículo una y otra vez, hasta que esa palabra, ese nombre, ese versículo tome todo el control de toda tu mente, toda tu emoción, toda tu atención, y no te distraigas y estemos completamente conectados. Yo se lo digo, yo soy una persona hiperkinética, hiperactiva. Hago siempre 2, 3, 4 cosas a la vez. Puedo estar escuchando, puedo estar escribiendo, puedo estar respondiendo, pero no se hacen las cosas perfectas. Y con el Creador necesitamos parar, aquietar nuestro pensamiento, aquietar nuestra emoción, aquietar nuestro accionar. Y no se necesita 1 hora, 2 horas, 3 horas, 15 minutos, partamos por 15 minutos. Quietos, respirando, haciéndonos conscientes de la respiración, porque cada vez que respiramos, todo aquel que respira alabe al Señor. Cuando respiramos conscientemente sale el sonido Ya, que es el nombre de Dios también. El ser, el que es, la fuente, el origen, la causa, la razón de todo lo que llega a ser, es Él. Necesitamos hacerlo, necesitamos ejercitarlo, necesitamos, queridos hermanos, estar practicando eso, dándole vuelta al versículo, dándole vuelta al nombre de Dios, dándole vuelta a Él, que Él tome el control de todas las áreas de nuestra mente, de todas las áreas de nuestra emoción. Y allí, en esa quietud y en ese concentrarnos en Él, Él nos va a hablar. Nos va a hablar con un susurro muy apacible, porque no nos va a hablar fuerte. Por eso necesitamos aquietar, silenciar la mente y el corazón para escuchar la voz. Y ese susurro apacible nos va a decir cosas que tenemos que dejar, cosas que tenemos que hacer. Y con humildad, una vez que tengamos esa claridad, cada vez que vengamos a Él, ayúdame, Señor, a que yo pueda hacer aquello por lo cual tú me has asido. O sea, pueda concentrarme en ti, pueda realmente ser avivado nuevamente la llama del amor, del primer amor, en cada uno de nosotros. La queja, el reclamo de Dios a la iglesia en el Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, que lo sabe todo, que lo tiene todo, que no necesita nada, que es la iglesia actual. Es la condición de las iglesias en la actualidad.
conocen todas las escrituras, tienen estudios bíblicos, tienen actividad, tienen todo, pero no tienen esa relación, esa intimidad con la fuente. Y he conocido hermanos que no son hermanos letrados, que no son hermanos de leer, que no son hermanos de estudiar tanto, porque son gente que tiene otras facultades primarias en su casa, trabajan en el campo, se dedican sola a eso, pero tienen una rica relación con el Señor y saben conducirse con Él porque cultivan la relación íntima. El Espíritu de Dios que está en nosotros es la palabra. Y esa misma palabra te recuerda, te dice lo que tienes que hacer. Así que, primeramente, hay que comenzar siendo humilde y reconociendo que necesitamos parar, que no sabemos cómo aquietar la mente, no lo sabemos. No sabemos cómo apagar la mente en un minuto para poder fijarnos en él, que no sabemos concentrarnos solamente en su palabra, que es la verdad, y que no sabemos compartir. Volvernos al amor, al primer amor. El primer amor hacia Él, que como consecuencia tiene que ese amor hacia Él va hacia toda la comunidad que nos rodea. La primera iglesia eran de un corazón y un alma, pero eso duró poco. Duró poco. Mientras duraba la persecución, la iglesia estaba bien. Cuando la iglesia tomó posiciones cómodas, empezó a llenarse de todas esas cosas que no sirven, de todo lo externo, y cayó en el estado de la apostasía, que cree que lo tiene todo, pero no tiene lo fundamental. Tenemos que aprender que el silencio del alma y de la mente es importante. Calle delante de él toda creación. Necesitamos el obispo, el pastor, el diácono, el líder, tanto como los miembros de toda la grey, necesitamos esto. En el silencio nos vamos a dar cuenta de que no estamos solos, que Él habita en todos los espacios de nuestra vida y donde esos espacios no están llenos de ruido. En la palabra del Señor nos dice en Isaías que en reposo y en quietud somos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de lo intrascendente, salvos de la oscuridad del momento, salvos de la corriente de este mundo. Allí, en el secreto del Eterno, comenzamos el camino de transformación interna y de ascensión, a poder experimentar lo que dice la palabra, el estar sentado con Cristo en los lugares celestiales. Es una verdad, pero en la práctica yo lo puedo repetir, yo lo puedo decir, pero no lo estoy viviendo. ¿Cómo puedo vivir esa verdad? Es entrando y cultivando nuevamente esa relación de intimidad con el Creador. Aprender a escucharlo, aprender a ver su dirección, ser humilde delante de Él, reconocer que no tenemos nada, que si no es por Él no podemos, porque eso se puede decir, pero en la práctica no es así, porque hay iglesias que se ven muy bien, triunfadoras, vencedoras, ministerios que van muy bien, pero lo que interesa es que cuando venga lo que tiene que venir, que va a venir, nosotros podamos permanecer en medio de todo ese torbellino, en medio de toda esa oscuridad, en medio de todo ese grupo de demonios que van a salir del inframundo, podamos permanecer en Él, inmutable, sin miedo. Porque el miedo
nos debilita. Pero nosotros somos poderosos en Él. Pero para experimentar el ser poderosos en Él, tenemos que aprender a cultivar la vida interior. Bueno, si les gustó, denle like para que se comparta más. Dejen sus comentarios, que son importantes. Ojalá comiencen a practicarlo. Suscríbanse al canal, compártanlo con otros, porque viene pronto el tiempo en que no vamos a poder hacerlo. Si no lo tenemos ya adquirido en nosotros, en nuestro ADN, no sé cómo vamos a sobrevivir. En la palabra el Señor dijo que en los postreros días el amor de muchos se enfriaría y es cosa de mirar nomás. La apostasía también está todo. Así que aplícate, apliquémonos. Tengan un muy buen día.